Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para iniciar con este mensaje. Gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Queremos pedirte que nos sigas dando gracia, entendimiento, que sigas ilustrando, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, para crecer en tu verdad, Señor. Aunque estas cosas que hemos estado observando, Señor, sean principios que nos ayuden a mantenernos firmes en la verdad y que sean principios que nos ayuden, Señor, en nuestro caminar con Cristo, Señor. Muchas gracias que provees para nosotros un alimento, Señor, en nuestras vidas, en este sentido espiritual. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, los que están aquí en la conexión, en la red. Pedimos tu bendición para todos nosotros y que sigas ayudándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente pongo el tema del día de hoy. Les invito que si tienen por ahí una Biblia a la mano, quizás será bueno que la puedan tener ahí al alcance. Me refiero que si tienen una Biblia por ahí, la pueden, pues, cotejar, ¿no? Algunas cosas que estaremos viendo en este estudio. Entonces, este es el estudio que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Es sobre los libros apócrifos de la Biblia católica y vamos a entender varias cosas que ya algunas de ellas hemos estado hablando sobre la palabra de Dios en estos tiempos. Entonces, pues vamos a comenzar, hermanos. Hemos estado hablando algunas cosas relacionadas, hermanos, a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra, sobre añadirle, quitarle, ¿no? Por ejemplo, inclusive hace 8 días, eso es lo que estábamos nosotros realmente viendo. ¿Alguno de ustedes puede recordarme alguna cita, hermanos, de las que veíamos al final, sobre todo? En Deuteronomio veíamos unos pasajes donde precisamente nos da ordenanza de cambiar, precisamente de no cambiar algún texto de la Escritura, de no añadirle a la Biblia, a la palabra de Dios. Está uno en Deuteronomio, hay otros en el libro de Apocalipsis. A ver, alguno de los hermanos que quiera participar, apoyar en esto, hermanos. Pueden echar mano de los apuntes, hermanos, no se preocupen. Ahí tienen los apuntes. Es más, hasta mandaron. Perdón, no alcanzo ahí a entender, no sé si es la conexión de internet, Alfredo, la mía o la tuya. No se entiende. ¿No se entiende? No. Ah, ok. Entonces, tal vez sea el internet, sí. Sí, quizás sea tu internet, hermano Alfredo. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Perdón, preguntaba qué pasaje de Apocalipsis. Sí, a ver, puede ser un Apocalipsis. Perdón, no entendí la pregunta, pensé que íbamos a leer un pasaje de Apocalipsis. Ah, no, que si alguno de ustedes quería participar en mencionar el texto que veíamos hace 8 días, sobre el texto que nos dice de no agregar ni añadir a lo que está escrito en el libro. Hay uno en Deuteronomio y otro en Apocalipsis. Apocalipsis 22:18. Si me hace favor de leerlo, hermana. Híjoles, no lo tengo a la mano. Lo estaba viendo de... Nuevamente nos lo dice. 22, ¿qué?
22:18. Dice así, Sí. yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Ok. Muchas gracias, hermana. También el 19, ¿no? Dice, si alguno quitare. Ah, no, ¿o sí lo leyó esa hermana? Sí. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ok. Entonces es Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Sí, hermanos? Entonces veíamos ese texto. Y bueno, precisamente con este fin, hermanos, es que es importante tener presentes textos como estos por la ordenanza que está ahí en la palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver, hermanos, en este tema, precisamente que Dios busca que haya ese cuidado, ¿no? Sobre la palabra. Por eso el tema también es útil para nosotros, para instruirnos respecto a lo que podemos tener a la mano, es decir, el material que tenemos a la mano. Vamos a ver entonces sobre la Biblia católica, hermanos. Y el primer punto que quiero mencionar, bueno, ahorita vemos esta ilustración más adelante, hemos mencionado sobre el canon. Hemos dicho que hay libros que han sido aprobados dentro del canon. ¿Qué es el canon? Es aquí importante entenderlo. El canon es un catálogo de libros que se consideran normativos para los creyentes y que, por lo tanto, pertenecen con todo derecho a la colección incluidas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la Biblia. En otras palabras, hermanos, pues es el conjunto de libros aprobados por los creyentes o para la comunidad cristiana que pertenecen con todo el derecho a la colección de libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Eso es realmente el propósito de mencionar esto del canon. Y lo estamos comentando aquí, hermanos, porque ya lo habíamos mencionado por ahí en algún momento. Bueno, ¿quién decidió qué libros sí son inspirados y qué libros no son inspirados, no? Eso es como que la parte importante. Bueno, a eso es a lo que se le nombra el canon. ¿Cuáles son los libros que sí son aprobados y cuáles son los libros que no son aprobados? Bueno, ese es el concepto de canon. ¿Quién determinó este canon? Pues fueron los primeros padres de la iglesia. Cuando hablamos de padres no me refiero al sacerdote de la iglesia católica, me refiero a los que eran obispos, que eran pastores, que eran ministros en la iglesia de los primeros siglos. La iglesia de los primeros siglos, a los pastores, obispos, a los ancianos dentro de las iglesias les nombraron padres apostólicos o los padres de la iglesia, así les nombraron. Y bueno, en base precisamente a la dirección que el Espíritu Santo les dio a ellos, fue que se eligieron esos libros que eran realmente inspirados y ahorita vamos a estar observando cuáles son. Lo vamos a estar viendo en este estudio. Entonces, el canon quiere decir eso, hermanos. El catálogo de libros que fueron aprobados tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces, vamos al siguiente punto. ¿Qué quiere decir en sí esto? En la palabra canon, quiere decir, viene de la lengua griega, la palabra canon, y se refiere a una caña recta que sirve para sostener derecha alguna cosa. Entonces ya el concepto canon nos da la idea cuál fue el propósito de denominar cuáles eran ese catálogo de libros aprobados o que pertenecen al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese grupo de libros? Bueno, pues los que están conformados en este canon y es una regla, es como una caña que mantiene algo derecho, es como
una regla para medir, ¿no? Es algo que nos permite hacer ver cuál es lo correcto y cuál ya no es correcto. Es pues como una regla de fe para determinar una cosa verdadera o falsa. Eso es lo que implica el canon. Y este es el propósito precisamente de hablar de esto, hermanos. Hay 4 cánones. Estos cánones son de acuerdo a la religión. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, está el canon de los judíos. El canon de los judíos, ellos reconocen solamente del Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos no conciben a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo, ¿no? Entonces, ellos todavía solamente creen en lo que, o se han quedado solamente con el Antiguo Testamento. Y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento para ellos es precisamente también la palabra de Dios. Y en el canon judío solamente se aceptan 39 libros en el Antiguo Testamento. Esto es importante, hermanos. En el canon judío, o sea, la religión judía solamente acepta 39 libros en el Antiguo Testamento. No acepta ningún libro del Nuevo Testamento, por lo que les refiero. Ellos no creen en Cristo, ni creen precisamente en sus enseñanzas, ni lo que enseñaron los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, lo que está escrito en las epístolas, al libro de los Hechos, Romanos, todas esas cuestiones, ellos no creen en esa parte. Entonces, pero aquí es importante porque entender esto, ¿saben por qué? Porque los judíos solamente tienen concebido en el Antiguo Testamento 39 libros. Y eso nos va a servir como dato para lo que vamos a ver respecto a la Biblia católica. Está el otro canon, el canon de los protestantes, por decirlo de esta manera, de la comunidad protestante, donde ellos aceptan 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 libros. Entonces, las Biblias normalmente tienen 66 libros. Eso ya lo hemos también mencionado. Está otro canon, hermanos, que es el canon de la Iglesia Católica. En el canon de la Iglesia Católica aceptan 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, en un total de 73 libros. Algunas Biblias tienen más de estos libros, ¿no? Me refiero a algunas Biblias católicas. Entonces, ese es el canon que en la Iglesia Católica se aprobó, pero estoy hablando de exclusivamente dentro de la Iglesia Católica, hermanos. Y el canon de la Iglesia Ortodoxa o los ortodoxos. La Iglesia Ortodoxa es, por ejemplo, la iglesia que está en Rusia, en algunos países de allá de la región de Asia, la parte norte. Por ejemplo, allá en lo que es Turquía, la mayoría son musulmanes, pero hay iglesias o hay comunidades cristianas, entre ellos hay ortodoxos ahí en esta región de Turquía y algunos países de ahí. Pero sobre todo los ortodoxos están más en Rusia, hermanos. Ahí en todos esos países que están alrededor de Rusia hay muchos ortodoxos. Bueno, el canon de la Iglesia Ortodoxa es muy similar al canon de la Iglesia Católica, hermanos. Porque en un momento determinado, en el año 300, con Constantino en el año 300, es cuando se fusiona la iglesia con el Estado. Constantino fue un emperador, se convirtió en un emperador romano en el año 300, alrededor del año 300 después de Cristo, y cuando él llega a tomar el control del Imperio Romano, él decreta, hermanos, que la religión oficial del Estado romano y de todo el Imperio Romano iba a ser iba a ser el cristianismo. En ese momento, hermanos, es cuando se hace precisamente esta concepción de la Iglesia Católica, es decir, donde como que se cose, ¿no? Por decirlo de esa manera, se cose este asunto de la Iglesia Católica.
Y a partir de ahí la Iglesia Católica es la que tuvo el control como gobierno, y como gobierno me refiero como pues, teniendo el reinado, pero también no solamente en el ámbito social, sino en el espiritual, ¿no? Por decirlo de esta forma, tuvieron el control del ámbito espiritual también. A partir del año 300, con este emperador llamado Constantino, y bueno, su madre de Constantino era una mujer muy fervorosa del cristianismo. Ella mandó a construir varias capillas, iglesias allá en la tierra de Palestina, en las tierras santas, y entonces pues se construyeron muchas iglesias en honor, pues por esta mujer tuvo una difusión muy fervorosa sobre eso. Además de que ya venía habiendo algunos cambios dentro del cristianismo, hermanos, ya había pastores, ya había obispos, sacerdotes, así que fungían un papel como lo podemos presenciar ahora con los sacerdotes, ya se estaba dando ese tipo de cosas. Y cuando se hace la unión entre el Estado y la iglesia cristiana, hermanos, pues entonces se forma lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica. Bueno, muchos años después se separa la Iglesia Católica o los ortodoxos y la Iglesia Católica toman dos divisiones. A raíz de esta unión que hubo entre la Iglesia y el Estado, hubo un grupo de cristianos que no quisieron nada que ver con el Estado ni el Imperio Romano y formaron la Iglesia Ortodoxa. De ahí surge también la Iglesia Ortodoxa. Son de las iglesias, ¿cómo decirlo?, instituidas ya humanamente desde aquellos entonces, desde el año 300. Pero eso no quiere decir que esa es la iglesia que fundó el Señor Jesucristo, hermanos. La iglesia que fundó el Señor Jesucristo está descrita en lo que nos habla el libro de los Evangelios y el libro de los Hechos. Entonces, esa es la iglesia que estableció el Señor Jesús, y ya con el paso del tiempo hubo pues muchas otras modificaciones. Entre ellos tiene que ver pues los cambios que hubo en la palabra de Dios. Bueno, esos son los 4 cánones que hay, y cada uno de ellos ha determinado cuál es el grupo de textos que han aceptado dentro de sus escritos sagrados, ¿no? Entonces, eso es importante también mencionarlo. Para nosotros como cristianos, hermanos, no por el hecho de que nos reconozcamos como protestantes, sino por el hecho de ver qué es la verdad. Entendemos que solamente la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Dentro de la Iglesia Católica se hicieron algunas traducciones, y aquí es donde voy a presentar una imagen, hermanos. A continuación les quiero presentar esta imagen. Voy a estar haciéndole algunos movimientos. Es un esquema, esto es un esquema, hermanos, de cómo se dieron las diversas traducciones en el español. Como dice aquí el título, Origen y Desarrollo de la Biblia en el Español. En la parte de hasta abajo están los manuscritos originales, después vinieron algunas copias. Ahí voy a empezar a hacer más grande para que podamos alcanzar a leer algunas cosas, o darnos cuenta de algunas cosas. Manuscritos originales, como dice hasta abajo. Después algunas copias más antiguas, los códices, ¿no? Estos códices son las copias más antiguas. Después vinieron otras copias que se hicieron de todos estos manuscritos, y de ahí empiezan a salir diversas traducciones. Una de ellas es la Vulgata Latina en el año 400. Otro escrito ya en el original de las copias antiguas, hermanos, que se tradujo a otro idioma, que es el griego, es la Septuaginta. Vino de todas estas traducciones que están aquí abajo. Pero ahorita explico un poquito de eso, es lo que vamos a estar observando en el siguiente punto. Entonces, la Septuaginta es una de las traducciones de la Biblia más antiguas, de las más antiguas, aún antes que surgieran los escritos del Nuevo Testamento, hermanos. La Septuaginta
es una traducción griega, comúnmente se conoce como la Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70, generalmente abreviada con el número romano 70, ahí aparece el número romano 70, así se abrevia el nombre de la Septuaginta. Septuaginta viene por el número 70 y se dice que es la Biblia de los 70 porque fueron 70 eruditos judíos que tradujeron todo el Antiguo Testamento al idioma griego. ¿Sí? Para el tiempo de Cristo, hermanos, esas traducciones ya estaban. En el tiempo de Cristo, esos escritos en griego ya existían. Algunos dicen que esa Septuaginta se pudo haber hecho, hermanos, en el periodo del silencio, cuando el imperio griego empezó a extenderse por muchos lugares. Hubo una gran cantidad de movimiento del imperio griego. Los griegos derrotaron al imperio medo-persa y después la cultura griega se extendió por muchos lugares, de tal manera que el idioma griego era en aquel entonces como el idioma inglés en este entonces, hermanos. Al país donde tú vas, encuentras una persona que habla inglés. Aunque tú no hables el idioma de esa nación, pero como hablas el inglés y esa persona habla el inglés, te puedes comunicar con él. Es decir, era un idioma internacional, un idioma donde muchas personas podían hablarlo, o por lo menos algunas podían hablarlo y ya te podías comunicar. Entonces, por eso la Biblia, me refiero al Antiguo Testamento, cuando estoy hablando de la Septuaginta, pensemos nada más en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue traducido a ese idioma, al griego, porque era un idioma que era muy conocido en ese entonces, desde la cultura griega hasta el tiempo de Cristo, inclusive después de Cristo, hermanos, me refiero a su muerte, todavía el griego estaba siendo muy ocupado. Por eso se tradujo el Antiguo Testamento a este idioma. Y así se preservó también los escritos antiguos por muchos años, porque no solamente estaban en hebreo, sino también estaban en este idioma en griego, y además estaba difundido en varios lugares estas traducciones. Entonces fueron 70 ancianos o 70 rabinos eruditos que tradujeron los sagrados escritos al idioma griego. Por eso se le conoció como la Septuaginta. Recordemos, hermanos, esto es solamente en el Antiguo Testamento. Es una traducción del Antiguo Testamento. De los textos hebreo y arameo más antiguos se tradujeron entonces al griego. Y bueno, hablando de los libros apócrifos, también se le conocen a esos libros, hermanos, como los libros deuterocanónicos. ¿Por qué se le conoce como deuterocanónicos? Son textos y pasajes del Antiguo Testamento, de las Biblias judeo-cristianas, que no están incluidos en el Tanakh judío, hebreo, arameo. Los conceptos quizás son un poquito complicados, hermanos. Solamente tengamos presente lo siguiente: tanto los cristianos como los judíos no reconocen esos escritos del Antiguo Testamento, porque los judíos, recuerden, ya tienen su canon, los cristianos tienen también un canon, hermanos, y esos escritos fueron agregados en el Antiguo Testamento, esos escritos apócrifos, y por eso se le denominan deuterocanónicos. Deuterocanónicos quiere decir después del canon. O sea, fueron agregados después de que ya se había establecido un canon. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo la Iglesia Católica. Entonces, fueron agregados y no están incluidos en el Tanakh judío, hebreo, arameo. En la Septuaginta no aparecen esos libros. Como les decía, es una traducción que fue hecha por judíos antes de Cristo al idioma griego y no aparece ese grupo de libros.
Entonces fueron agregados a la Septuaginta por influencia de Jerónimo en el siglo IV. Más bien sería ya cerca del siglo V, hermanos. ¿Quién fue Jerónimo? Jerónimo fue un monje católico. San Jerónimo le conocen. Y él, hermanos, influyó en muchos aspectos de la doctrina cristiana. Él está influido también, o influenciado más bien, por Agustín de Hipona, ¿no? Son dos hombres que dentro de la Iglesia Católica generaron precisamente muchos conceptos dogmáticos y de la que tienen que ver con la forma de llevar a cabo los ritos dentro de la Iglesia Católica. Entonces, Jerónimo, San Jerónimo, como le conocen en el mundo católico, él hizo una traducción de la Septuaginta a la lengua latina. Y en ese entonces él pidió que se introdujera precisamente a la Septuaginta que tiene la Iglesia Católica, que se metieran estos libros, los libros deuterocanónicos. Bueno, Jerónimo de Estridón tradujo al latín la Vulgata Latina, basándose en los escritos antiguos, tanto los que había en griego como la misma Septuaginta. Él hizo la traducción a la lengua latina, al latín. Y por eso, de ahí en adelante, hermanos, el latín fue muy ocupado dentro de la Iglesia Católica. Las misas, pues, eran dadas en latín. La gente no entendía lo que a veces decía el sacerdote en latín. A partir del siglo V en adelante, el latín fue ocupado mucho dentro de la Iglesia Católica. Y lo que se leía, la Biblia que se leía era en latín, hermanos. Entonces la gente no entendía realmente los textos que se estaban leyendo. Y eso obviamente pues, generó una oscuridad, ¿no? Dentro de ese movimiento, dentro de esa vida religiosa, porque no estaba la luz de la palabra, hermanos. La luz de la palabra no estaba llegando al corazón, a la mente, y como dice la Escritura, hermanos, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Es como una antorcha, dice el apóstol Pedro. Es una antorcha que alumbra. Y entonces no leerla en el lenguaje de las personas, pues lo único que generó era oscuridad. Los únicos que sabían que estaban leyendo eran los sacerdotes, porque sabían el latín, porque conocían las otras lenguas. Pero de ahí en fuera nadie más conocía lo que decía la palabra. Fue un tiempo de mucha oscuridad y tinieblas para la humanidad y dentro de ese movimiento católico, hermanos. Bueno, él creó este concepto de la Vulgata Latina. Hace un momento aquí les puse, precisamente dentro de la imagen, este aspecto. Aquí es donde aparece de esos códices antiguos, las copias antiguas, basándose aún en la Septuaginta, San Jerónimo hizo la traducción de la Vulgata Latina. Y bueno, de ahí se derivaron otras traducciones. Aquí hacia arriba vienen otras traducciones, que varias de ellas, sobre todo las de este lado, son traducciones católicas, como la Nácar Columba o la Biblia de Jerusalén, que veíamos hace un rato. Todas esas están basadas en la Vulgata Latina, que es una traducción que se hizo dentro de la Iglesia Católica. Bueno, solamente era para ilustrar un poquito eso, hermanos, cómo es que llegan todos esos escritos. Vamos a regresar a la presentación. Y bueno, esta traducción, la Vulgata Latina, estamos hablando de la Vulgata Latina, esta traducción consta de 73 libros, 46 llamando del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso
Esa es la Vulgata Latina y consta de todos esos libros. Aquí ya hubo la agregación de estos libros. De una forma, ¿cómo decirlo?, ya oficial, los libros deuterocanónicos o apócrifos fueron agregados en aquel tiempo, hermanos. Bueno, el libro apócrifo quiere decir falso. Apócrifo es algo que es falso, que no es verdadero. ¿Sí, hermanos? Y estos son algunos de estos libros. El libro de Tobías es uno de los libros apócrifos. El libro de Judith es otro libro apócrifo. El libro de Sabiduría. El libro de Eclesiástico. No confundamos con el de Eclesiastés. Eclesiastés sí está dentro del canon cristiano, pero en este caso el libro eclesiástico fue agregado ya a partir del 400 años, del año 400 después de Cristo, por la Iglesia Católica. Esos son los otros nombres con el que se conoce el libro eclesiástico: Siradacida, Siracides, no sé, creo que el más común es eclesiástico. El libro de Baruch, dentro de este libro está incluida la carta de Jeremías. Eso en la Biblia católica usted puede encontrar o buscar el libro de Baruch. En el capítulo 6 es literalmente la copia de Jeremías. Me refiero de una carta que envió Jeremías a los exiliados que estaban allá en Babilonia. Jeremías tuvo un asistente que se llamó Baruch. Ese personaje sí existe en nuestra Biblia, sí lo vemos en la Biblia. Pero que él haya escrito un libro, pues eso no fue realmente reconocido por los judíos. O sea, ellos no reconocen este libro de Baruch, aunque sí saben que existió y reconocen que hubo un hombre que fue un asistente, un discípulo de Jeremías que se llamaba Baruch. Era su apoyo, Baruch, a Jeremías, pero no reconocen este libro. Entonces, no confundamos esos aspectos, hermanos. Sí lo menciona la Biblia, pero realmente que él haya escrito un libro, pues no se sabe. Y aunque tenga añadida, ¿no?, en este caso la carta de Jeremías, pues eso no es garantía de que es un libro inspirado por Dios. ¿Sí? Está otro libro que se conoce como el libro de los Macabeos. Ahora, en este libro de los Macabeos, hermanos, existen hasta 4 tomos. Está el primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, tercer libro de Macabeos, cuarto libro de Macabeos. Y el libro de Macabeos describe guerras y batallas que tuvieron los judíos. Pero esas batallas parecen ser, hermanos, que fueron en el periodo que se conoce como el periodo del silencio. Es decir, la última profecía dada en el Antiguo Testamento es con el profeta Malaquías, y después viene un periodo de silencio, hermanos, cuando este periodo duró cerca de 400 años. Entonces, hubo distintas guerras que tuvieron los judíos con distintos imperios, y en estos libros de Macabeos se describen esas guerras. Entonces, como un libro inspirado no es reconocido. A lo mejor puede servir como datos, ¿no?, de referencia históricas que se hicieron en aquel entonces, pero como un libro inspirado, en la Biblia pues no se observa este libro de Macabeos. Y el séptimo es el libro, perdón, ahí viene el segundo, ¿no? El segundo libro de Macabeos. Entonces serían 7, pero hay algunas Biblias que tienen hasta el tomo 4, ¿no?, de Macabeos. No solamente es primero, sino segundo, sino tercero, cuarto también. Entonces, estos son algunos libros que comúnmente vienen dentro de las Biblias católicas, que son libros deuterocanónicos. Bueno, por ejemplo, hermanos, dentro de estos libros, los libros apócrifos, encontramos el libro de Esther, perdón, no, más bien no es el libro de Esther. Dentro del libro de Esther encontramos adiciones de textos griegos.
en el libro de Esther. Por ejemplo, hay libros, está un libro, voy a poner aquí una Biblia. Tengo yo a la mano una Biblia, hermanos, donde luego consulto información. Me es útil como, pues, para preparar los temas, las enseñanzas. Y en esta Biblia tengo yo varias versiones. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, ¿no? Es la Biblia de Jerusalén. Y aquí vienen marcados, por ejemplo, los libros que son deuterocanónicos con color azul. Están acá. Aquí está el libro de Esdras. Este es otro libro que también es deuterocanónico. Esdras 1, Esdras 2, Tobías, Judith, Macabeos. Por ejemplo, tiene hasta el cuarto de Macabeos. La oración de Manasés, Sabiduría. Sirac, que es también el eclesiástico, ¿no? Esos son algunos libros de los libros deuterocanónicos. Pero en el libro de Esther, ustedes lo tienen a la mano. Por ejemplo, pueden abrir su Biblia, hermanos, ahí en el libro de Esther, por favor. Y vamos al capítulo 10. En el libro de Esther, capítulo 10, pues solamente llega hasta el verso 3, ¿no? ¿Cuántos versículos vienen en el capítulo 10? ¿Perdón? ¿Versículos? 3. ¿En el 3. libro de Esther? En el capítulo 3. Tiene 10. Sí, en el libro de Esther, capítulo 10. Tiene Vienen 3. 3, ¿no? 3. 3. Ujú. Ok, aquí en la pantalla, hermanos, voy a colocar la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica. Y miren, viene aquí el versículo 3. Voy a hacerlo más grande porque los estoy haciendo sufrir aquí con esa letrita. Viene el capítulo 3, ¿sí? Y hasta aquí termina el capítulo 3. Sí, hasta aquí termina. Después de aquí, hermanos, pues vienen otras referencias, pero empieza a hablar de algunos personajes, inclusive ya de otras culturas. Por ejemplo, habla aquí de el reinado de Ptolomeo y Cleopatra, ¿no? O sea, esos que tienen que ver en la Biblia, nada tienen que ver en esta generación, hermanos. Yo creo, ¿no? Entonces son ya agregados que se le hacen al libro de Esther, en este caso, en esta Biblia. La Biblia Dios habla hoy. Por ejemplo, miren, aquí ya viene agregado hasta con capítulos, perdón, capítulo y versículo, ¿no? Si ven, esta Biblia que estoy poniendo ahorita se llama la Biblia Dios habla hoy. Es la edición deuterocanónica del 2002. Y bueno, ya todo esto que está aquí, hermanos, pues son agregados. Aquí le agregaron hasta el versículo 13, ¿sí? En la Biblia católica. Y después, pues se brincan al capítulo 11, verso 1, ¿sí? Eso es con lo que concluyen, y ahí mencionan, ¿no? En el año 4 del reinado de Ptolomeo y Cleopatra. Entonces están haciendo referencia ahí a un evento de aquel tiempo. Eso es según esta versión, la versión católica. Bueno, eso sucede, hermanos, en la Biblia católica. No solamente en el libro de Daniel, vamos a ver otros puntos. Perdón, no solamente al libro de Esther, vamos a ver otro punto. También se adicionaron al libro de Daniel. Cuando dice aquí adiciones griegas, me refiero a que en la Vulgata, en la Septuaginta, en el periodo de San Jerónimo, fueron agregados estos escritos o estos fragmentos a los textos de la Septuaginta en la lengua griega. Entonces se hicieron pasar como escritos originales. Fueron agregados en la Septuaginta en el periodo de San Jerónimo. Por eso dice aquí adiciones griegas. O sea, no porque
tengan que ver con la cultura griega, sino porque fueron agregados a los escritos griegos, ¿sí? Y entonces, en el libro de Daniel se agregan estos capítulos. Por ejemplo, la oración de Azarías. ¿Quién sabe quién es ese señor? El himno de los 3 jóvenes de Daniel. Perdón, en el libro de los 3 jóvenes, el himno de los 3 jóvenes, en el libro de Daniel. Y aquí tienen ustedes la referencia. Si ustedes tienen una Biblia católica, si es la de Dios habla hoy o la Biblia de Jerusalén, ahí pueden encontrar estas referencias, hermanos. En el capítulo, ahorita las vamos a ver también aquí en la pantalla. La historia de Susana, ¿quién sabe quién es esa señora, no? La historia de Susana, bueno, nunca habíamos escuchado a un personaje así en la historia del pueblo de Israel, y aquí lo agregaron. La historia de Bel y del dragón en Daniel 14. Entonces, en Daniel sí tenemos el capítulo 3, pero si ustedes abren su Biblia, vamos a hacerlo, hermanos, abran su Biblia en Daniel capítulo 3, por favor. Vamos a ver cuántos capítulos tiene ahí la Biblia que ustedes tienen. Perdón, cuántos versículos tiene el capítulo 3. Capítulo 3. 30. 30. Okay. En el verso 30, ¿no? Si vemos la Biblia, la Biblia Dios habla hoy, aquí se agregan unos versículos, miren, del verso 24, los 3 jóvenes en el horno, oración de Azarías. Y bueno, ahí se agregaron estos textos, ¿sí? Y según esta traducción, llega hasta el versículo, fueron muchos, ¿no? Bueno, hasta el versículo 90, ¿sí? 3:90, pero de ahí, hermanos, entonces continúa el capítulo 3, verso 24 de la Biblia que ustedes tienen, de la Reina Valera. Ahí sí sigue. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo al consejero de su gobierno, etcétera, empieza a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En esa narración que nos está dando el libro de Daniel, en el capítulo 3, pues separaron estos versículos, el verso 23, lo separaron para introducir todo este canto, ¿no? O esta oración que ellos mencionan, la oración o el himno de el canto de Azarías, ¿no? Y dentro está la oración, perdón, está la oración de Azarías y está el himno y el canto de los 3 jóvenes. Entonces, ahí metieron esos versículos, hermanos, pues son 90, ¿no? Creo, ¿cuántos versículos son? Bueno, son como 75 versículos metieron ahí. 75 porque empieza desde el 25 hasta el 90. 75 versículos incluyeron en este fragmento. Entonces, esa es pues como que una modificación, ¿no? Realmente es eso, hermanos, es una modificación de algo que pues no se reconoce dentro del canon. Entonces ya vimos ahí dos asuntos. Perdón, hermanos, creo que aquí no lo proyecté en la pantalla. Nuevamente lo presento. Miren, estábamos explicando, aquí está el libro de Daniel, capítulo 3, verso 24. Llega aquí en la Biblia Dios habla hoy. Y de ahí en adelante, hermanos, empieza a aparecer los 3 jóvenes en el horno, la oración de Azarías, y de ahí empieza el versículo 25, 27, 28, etcétera, y continúa, ¿no? Continúa aquí en esta versión. Aquí ya estamos en el verso 49. Aquí empieza el cántico de los 3 jóvenes. Y continúa hasta el versículo 90. Hasta el versículo 90.
Y ya después, en esta versión Dios habla hoy, el libro de Daniel, capítulo 3, verso 24, pues ya es lo que aparece en la Biblia que nosotros tenemos también. Pero ya entre un paréntesis más tenue está el versículo 91. Sí, hermanos, entonces todo lo que está acá arriba es lo que se agregó. Sí, todo lo que fue agregado a la Biblia que nosotros tenemos o al canon que originalmente tenemos. ¿Sí? Todo eso está agregado. Bueno, regresando aquí a la presentación, decíamos entonces, hermanos, esos datos. Ya vimos estos dos puntos, la oración de Azarías, el himno de los tres jóvenes. Ahora, si nos vamos ahí mismo en el libro de Daniel, en el capítulo 13, Daniel capítulo 13, hermanos, ahí vamos a observar ahora o más bien ustedes, creo que les puse la trampa, ¿no? ¿Tiene capítulo 13 su Biblia? Pues regáñenme, hermanos. No, no tiene. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cuál Biblia usa usted, no? Bueno, nada más llega hasta el capítulo 12, el libro de Daniel. ¿Sí? Entonces, en la versión católica, en la Dios habla hoy, aquí aparece la Biblia Dios habla hoy, hermanos, ahí está el capítulo 13, versículo 1, está ahí en la pantalla. Ahorita se los pongo. Miren, aquí aparece ya los ando confundiendo, ¿no? Buscando a Daniel. Y no aparece. Capítulo 13. Bueno, es que yo estaba viendo la Biblia católica, hermanos. Sí, sí. Bueno, aquí está la Biblia católica, es Daniel capítulo 13, y bueno, viene pues la situación de Susana, no sé. Yo digo, la verdad, no lo he leído hasta ahorita, hermanos, pero bueno, es un dato. Entonces, todo este capítulo 13 fue agregado a la Biblia original. Y de ahí el capítulo 14, hermanos, también tiene capítulo 14, aquí está, capítulo 14, Daniel y el dios Bel, ¿no? Y la serpiente, Daniel y el dios Bel. Y bueno, pues ahí cuentan algunas cosas. Ahora, eso aparece en la Biblia, Dios habla hoy. Vamos a regresar a la presentación. Vamos a dar algunas razones por las que no se debe incluir en el canon bíblico los libros apócrifos, o por qué no fueron incluidos los libros apócrifos en el canon vamos a decirlo así, de los protestantes, hermanos, o de la iglesia protestante, o aún en el canon de los judíos de plano no los incluyeron. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, pues tampoco fue incluido ¿cuál fue el propósito de incluir estos textos? Preguntan aquí en las preguntas. ¿Cuál fue el propósito de incluir esto, hermanos? Pues sí, generar confusión, hacer el uso de la Biblia, pues para poder confundir, ¿no? Manejar las cosas, ahora sí que en la manera que lo quería manejar la Iglesia Católica. Vamos a ver nosotros unas razones por las que no se debía de incluir o no se debe de incluir esto. Primero, hermanos, los judíos en Palestina rechazaron los libros apócrifos, es lo que decíamos, ese es el primer razonamiento. Si los judíos, hermanos, a los cuales fue conferida la palabra de Dios, ellos no lo recibieron, no los aceptan, no son válidos para ellos, pues entonces nosotros, ¿quiénes somos para determinar que sí, no? Recordemos ese argumento. Aquellos, me refiero a ellos, a los judíos, les confió la palabra de Dios, y eso es lo que dice Romanos capítulo 3, verso 2, hermanos. A ellos Dios les confió la palabra de Dios. O sea, fue realmente Dios como
el privilegio, dándole a los judíos su palabra. Y quiero leer lo que dice ahí, Romanos capítulo 3, verso 2. Dice así: voy a leer desde el verso 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ese concepto de que les ha sido confiada es como el encargo de Dios al pueblo judío. Como diciéndole, aquí está mi palabra, es un tesoro, es algo muy valioso, te la encargo, te la dejo. Entonces Dios eso lo depositó al pueblo de Israel, se lo depositó al pueblo de Israel, hermanos. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, si tú observas a las personas que Dios usó para revelar su palabra, fueron del pueblo de Israel. Fueron del pueblo de Israel. Dios a ellos les confió su palabra. A ellos les dio las palabras, ¿no? Entonces, en la Escritura, por ejemplo, lo vemos desde los libros, ¿no? Desde el libro desde los evangelios. Aunque los escritores de los libros fueron gentiles, como en el caso de Lucas, como en otros casos, hermanos, fueron personas que participaron en la escritura de los libros del Nuevo Testamento, la inspiración fue a través de judíos o de personas que eran parte del pueblo de Dios, como por ejemplo el Evangelio de Mateo. Mateo pues era un judío o un israelita. En este caso, Marcos también era una persona que estaba muy cercana con las raíces judías, pero además el Evangelio de Marcos se considera que fue dictado por el apóstol Pedro. Pedro se lo dictó a Marcos. El Evangelio de Lucas. Lucas es un médico griego, era un médico que estaba en las misiones con el apóstol Pablo. Pero él, hermanos, juntamente con el apóstol, fue precisamente a muchos viajes y además Lucas dice que él había indagado sobre ese asunto. Entonces, lo que él hizo fue solamente escuchar los testimonios de las otras personas y escribir. Entonces, él fue solamente un medio. El libro de Hechos, que también se atribuye a Lucas. Después, las epístolas del apóstol Pablo, que son Romanos, Gálatas, Primera, Segunda de Corintios, etcétera. Todas estas epístolas dadas al apóstol Pablo, él siendo precisamente este linaje del pueblo de Dios. Las epístolas de Pedro, el libro de Hebreos, que aún no se sabe quién es el autor. Algunos dicen que es Apolos, otros dicen que es Pablo, y Apolos era un israelita. La epístola de Santiago, la epístola el apóstol Juan, ¿no? Juan el apóstol, etcétera. Entonces, cada uno de estos libros, hermanos, son precisamente libros que nos hacen ver que Dios le confió ¿a quién? A los israelitas, al pueblo judío, les confió la palabra de Dios. Entonces, ni ellos mismos reconocen la palabra de Dios. Desde Artajerjes hasta nuestros días se han escrito varios libros, pero no los consideramos dignos de confianza idéntica a los libros que les precedieron, porque se interrumpió la sucesión de los profetas. Esa es la prueba del respeto que tenemos a nuestras escrituras. Esto lo dice Flavio Josefo, es un historiador judío. Flavio Josefo vivió en el primer siglo después de Cristo. Él escribe algunos eventos que se dieron, inclusive como Tito en el año 70 vino a destruir la ciudad de Jerusalén. Él es un historiador judío y él argumenta esto, dice que desde el tiempo de Artajerjes, en el libro de Esther, por ejemplo, Esther nos habla de ser rey, es un rey
persa, un rey de allí, de esta región del imperio medo-persa. Desde aquel entonces, dice, ha habido muchos escritos o varios libros se han escrito, pero no los consideramos de confianza idéntica a los libros que pertenecieron a nuestra, pues en ese sentido a su canon, ¿no? Que ellos han considerado. Entonces, eso dice Flavio Josefo. Segunda razón por la cual no deben ser considerados como inspirados o no deben ser incluidos dentro de la Biblia, hermanos, es porque el Señor Jesucristo y los apóstoles nunca citaron los libros apócrifos. Por ejemplo, sí, Jesús citó al profeta Isaías, o citó a los salmos, o citó la ley, ¿no? Citó la ley, ¿no? ¿Cómo lees? Les decía. ¿Qué dijo Moisés, no? ¿Qué dijo Moisés? Y cuando dice qué dijo Moisés, pues no se refiere en sí a las palabras de Moisés, sino lo que Dios le inspiró a Moisés y que quedó escrito en sus escritos. Lo que quedó registrado en esos escritos. ¿Qué dice Moisés en la ley? Entonces, Jesús citó esos libros. Inclusive cita a Jeremías, cita al profeta Isaías. Pero nunca citan alguno de estos libros, hermanos. No citan nada de esto. Citó a Daniel, ¿no? Diciendo, por ejemplo, en Mateo 24, cita a Daniel, hace referencia a Daniel. Los apóstoles también citaron a los profetas en el Antiguo Testamento, pero en este caso no hay ese dato con los libros apócrifos. Bueno, Jesús citó profetas como Daniel, Isaías, Jeremías, Zacarías, Moisés y la ley, los salmos, etcétera, ¿no? Son algunas de las citas que el Señor Jesucristo sí refirió. El apóstol Pablo, por ejemplo, que era un erudito, citó profetas, además citó otros filósofos griegos, ¿no? Como cuando predicó allá en Grecia, en Hechos capítulo 17, le citó a un poeta griego, pero nunca refirió nada sobre los libros apócrifos, nunca habló de los libros de Macabeos o del libro de Eclesiástico o algún otro libro así, hermanos. Nunca habló del libro de Judith, ni del libro de Sabiduría, ni de esos libros, hermanos. Nunca se citó a esos. Y bueno, por ejemplo, es la cita que les decía en Hechos capítulo 17, verso 28. Ahí Pablo está citando a un filósofo griego. También en 1 Corintios 15, 35 está haciendo referencia a personajes de la cultura, en ese lugar también influyó mucho la cultura griega en Corintio y también en Tito, ¿no? Son algunas citas. La tercera razón, hermanos, por la que no es considerado como libros inspirados, por ejemplo, es que en el libro de Sabiduría, hermanos, se describen las plagas de Egipto con tal riqueza de detalle y belleza que raya en lo fantástico. Si usted tiene una Biblia católica y lee esta sección donde en el libro de Sabiduría se describen las plagas de Egipto, podrás darte cuenta la forma en cómo se describe. A lo mejor, como dice aquí, hermanos, raya en la fantasía, ¿no? En el segundo libro de Macabeos, las apariciones de los jinetes cubiertos con armaduras de oro, ayudando a los judíos a ganar tremendas victorias, se introducen según las costumbres de las leyendas romanas de Castor y de Polus, ¿no? Que son personajes que tienen que ver con la cultura romana. Entonces, se hace también referencia ahora, eso resalta esto, hermanos. Perdón, me adelanté. Lo que dice aquí, describe apariciones de jinetes cubiertos con armaduras de oro, ¿no? Eso ya es influenciado por otras culturas, hermanos. Realmente en la Biblia nunca has visto esto. Nada más hace referencia que el Señor hizo llover del cielo piedras o Dios envió algo del cielo para ayudar al pueblo, pero nunca hace referencia a personajes así vestidos con armaduras de oro, ¿no?
Es creo que la primera vez que aparece ese registro sobre de algún ser celestial que dice pues que está cubierto así, hermanos, de oro. Creo que es el único registro. Bueno, entonces también, por ejemplo, en el libro de Tobías, que es otro de los libros deuterocanónicos, el método de restaurar la vista a Tobías es usando las agallas de un pez bendecido por el ángel Rafael. Y bueno, ese hecho, hermanos, pues como que es un hecho que raya en la hechicería, porque además habla de que lo tiene que abrir, coser y luego untar, y es algo así como, pues ya como un acto mágico eso, hermanos. Eso definitivamente está muy relacionado a lo mejor a prácticas mágicas. Y en la escritura, pues no vemos realmente eso. Quiero darles un dato más sobre esto. Bueno, vamos a ver otro punto más. En el caso de Bel y el dragón, que aparece en la sección añadida a Daniel, el profeta Habacuc es llevado por los pelos a Babilonia, ¿no? Lo agarraron de los pelos y así se lo llevaron a Babilonia para alimentar a Daniel en el foso de los leones. Y así numerosas e inconsistencias y claras falsedades. Son cosas que se observan en las descripciones de estos libros. Si pueden leerlos, ustedes imagínense, van leyendo la Biblia, la que ustedes tienen, o la Biblia católica, y hay una sección donde ustedes perciben que hay pues, algo espiritual, pero de repente se encuentran con estos relatos y uno dice, bueno, ¿y dónde empieza? ¿Dónde aparece estas cosas? O sea, ¿por qué se escribe esto? Se distingue, hermano, lo que no es realmente algo inspirado. En una lectura corrida, me refiero, se alcanza a percibir qué cosas ya son fantasiosas, qué cosas ya no son realmente inspiradas. Vamos a ver estos puntos. Los mismos libros apócrifos afirman no ser inspirados. Esto tomando una cita de Segunda de Macabeos, capítulo 15, verso 37. En la Biblia latinoamericana de la versión 2005, dice así: así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor. Como a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos, yo suspenderé aquí mi relato. Suspenderé aquí mi relato. El verso 38 dice: si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Entonces, esto que estoy leyendo, hermanos, es como la conclusión del escritor. El escritor de Segunda de Macabeos está diciendo estas palabras. Así fue como sucedieron los hechos relativos a Nicanor, como la ciudad quedó en manos de los hebreos, y aquí voy a terminar yo mi relato. Eso es lo que está diciendo. Pero el verso 38 dice: si es bueno y acertada, entonces eso es lo que quería. Pero si ha sido pobre y mediocre, pues discúlpeme, ¿no? Casi que discúlpeme, es lo mejor que pude hacer, ¿no? Entonces, hermanos, ¿eso cuándo lo ves en el profeta Isaías? Cuando el profeta Isaías se disculpaba o decía, bueno, pues hice lo que más pude, ¿no? O intenté transmitir esto de la palabra de Dios. O sea, hay como una cierta duda, incertidumbre en lo que se está escribiendo. Entonces, es un texto, hermanos, que deja ver cómo
dentro de estos libros deuterocanónicos, pues no hay una certeza de tomarlos como algo que proceda de Dios para nuestra guía espiritual, ¿no? Entonces, sí puede servir como un evento de descripciones de luchas y batallas que tuvieron los judíos, pero dentro de esas luchas, por ejemplo, de los libros de Macabeos, describen lo que decíamos, ¿no? Hombres celestiales que descienden con armaduras de oro y pues por algunas circunstancias operan y hacen que los hebreos logren victorias. Entonces, realmente ese objetivo, hermanos, pues mezcla quizás eventos reales con cosas fantasiosas. Entonces tú ya no vas a poder alcanzar a discernir dónde es lo real y dónde ya pues parece un cómic esto, ¿no? Cuando hablan de personajes así, con vestiduras de armaduras, pues, piensa uno en otras cosas, ¿no? Hay cómics, ¿no? De guerreros con sus armaduras así, ¿no? O sea, pues, entonces, ya no sabes cuál es realmente algo cierto, algo real. Entonces, los mismos libros apócrifos afirman no ser inspirados. Esto que estamos leyendo en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 15, verso 37 y verso 38, están ellos refiriendo eso. La quinta razón, los libros apócrifos contienen profecías falsas y contradicciones. Por ejemplo, en el libro o la carta o el libro de Baruch, recuerden que Baruch, si es un personaje que existió, era un asistente del profeta Jeremías, pero no se reconoce que haya escrito un libro. Bueno, dentro de los libros apócrifos está el libro de Baruch. En el capítulo 6, verso 2, dice lo siguiente: llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones. Después los sacaré de allí en paz. Y bueno, aquí lo contradictorio, hermanos, es que la Biblia, cuando escribe Jeremías su carta a los deportados a Babilonia, pues realmente escribe su texto, hermanos, diciendo que estarían 70 años. 70 años estarían en la cautividad, pero 70 años no son 7 generaciones. 7 generaciones pues implicaría más años, más de 70. Entonces, en esta escrito hay una contradicción sobre la profecía de Jeremías. Y eso, hermanos, pues genera la confusión. Daniel, en el capítulo 9, hace mención a la profecía de Jeremías, diciendo: Señor, después de 70 años harías despertar el espíritu de tu pueblo para que regresaran a la ciudad de Jerusalén y la reconstruyeran. Y entonces Daniel empieza a orar eso. Jeremías mandó esa carta precisamente para anunciar que pasarían 70 años y ellos después regresarían a Israel, hermanos, a Jerusalén, y nuevamente estarían en la tierra prometida. Bueno, eso es parte de lo que había anunciado precisamente el profeta Jeremías. Y eso se iba a cumplir, se iba a llevar a cabo. Bueno, en el caso de el profeta Jeremías, eso es lo que él dijo, y aquí vemos nosotros una contradicción a lo que estaba escrito. Entonces, esta es otra razón. Si encontramos este tipo de cosas, hermanos, pues realmente eso más bien dejan ver una desconfianza sobre estos libros. Los libros apócrifos contienen también mensajes de salvación falso, y vamos a verlo en el libro de Tobías. En el libro de Tobías, capítulo 12, verso 8 y verso 9, fíjense que yo creo que de aquí sale el concepto católico de la penitencia, de la limosna, de las buenas obras, pues para ganar la salvación. Aquí en Tobías, capítulo 12, verso 8 y verso 9 dice: más vale la oración y el ayuno, más vale la oración y el ayuno
la limosna y la justicia que la riqueza con injusticia. Más vale tener poco y ser justo que tener mucho y siendo pecador. Pero fíjense el verso 9. La limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Y bueno, pues ya la verdad es que pues se evidencia, ¿no? La limosna, ¿dónde la ha escuchado usted? Aquí hemos pedido limosna. Pues no, la limosna más bien es un concepto que tú has oído en la Iglesia Católica, el dar limosna. Cuando das limosna, ¿a qué se refiere? Pues estar despojándote de algún bien material para darlo a un pobre o para darlo, en este caso, a la iglesia, ¿no? Dar tu dinero, dar ahí una ofrenda, dar ahí unas monedas. Entonces, la limosna libra de la muerte. Eso es lo que está argumentando aquí. Eso no lo ves en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no te manda a hacer obras para alcanzar la salvación. Más bien el llamado de los profetas era a volverse al Señor, ¿no? Arrepentirse. Sí, hacían inclusive un llamado a orar y ayunar, pero no como una obra para alcanzar la salvación, sino más bien como expresión del dolor y del quebranto que debe de haber en el corazón por haber fallado a Dios. Pero aquí más bien es una invitación a la caridad, a las buenas obras, a hacer buenas cosas, y con eso pues te libras de la muerte. Dice que purifica de cualquier pecado. Hermanos, esto que estamos viendo aquí en Tobías, fue algo que le chispó precisamente ahí a Martín Lutero y a muchos otros personajes de la Reforma protestante, porque veían en ese entonces, por ejemplo, hubo un hombre llamado, bueno, Juan, ahorita recuerdo el nombre, era un monje que vendía las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran licencias o eran permisos o eran actas, documentos que venían con la firma del Papa, venían con la firma del Papa, con el sello del Papa, el sello de su anillo, y esas indulgencias, esos documentos, era el decreto que daba el Papa de absolución, o sea, eran absueltos de los pecados las personas. Entonces, pero eso se lo vendían, era como un acta que se le daba a las personas, pero tenían que dar dinero. Entonces, dependiendo los pecados por los cuales querían pedir perdón, tenían que pagar. Por ejemplo, si una monja pues había cometido actos de inmoralidad sexual, pensamientos malos o había procreado hasta un hijo, entonces le cobraban cierta cantidad de dinero para que le fueran perdonados esos pecados. Y cuando ella muriera, pues no fuera ni al purgatorio ni al infierno, sino pudiera estar en la gloria. Ese era el concepto católico. Entonces se vendían esas indulgencias. Y en esos tiempos, hermanos, inclusive estos hombres, la religión iba a los pueblos, a las aldeas, e iban vendiendo esas indulgencias. Y hasta tenían un canto, decían que entre tanto se oía el tintín, tintín en el fondo del arca, así el alma del purgatorio saldría de aquel hombre penitente. Entonces, en cuanto echaban la moneda y hacía el tintín en el fondo, pues así iba a salir inmediatamente la persona que se encontraba en el purgatorio. Entonces era una cancioncita para estar vendiendo las indulgencias. Si alguien quería comprar una indulgencia por su papá, por su mamá, por el esposo, la esposa o por algún hijo que haya muerto y pues no está en el cielo con Dios, le podían comprar su indulgencia y automáticamente pasaba a la eternidad. Ese era el concepto católico. Pero también esas indulgencias servían, hermanos, porque no solamente se les era comprar el perdón de pecados pasados, sino hasta de los futuros. Es decir, los que todavía no cometían y podrían cometer o quisieran cometer en el futuro.
Entonces es como decirle, bueno, si tú compras esta indulgencia, mira, aunque más adelante hagas algo indebido, entonces tu alma va a poder ir con Dios. Entonces eso era una mercadería, hermanos. Y como dice el apóstol Pablo, ¿no? De la fe hicieron una mercadería. Y esto es lo que observaron Martín Lutero y muchos otros hombres en el tiempo de la Reforma para estar en desacuerdo, porque el propósito solamente era tener dinero. Vendían estas indulgencias y hacían creer a la gente un error, un engaño, porque los hombres no podían perdonar los pecados. Lo hemos visto luego aquí en un estudio. En Marcos, Jesús le dijo a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados. Los escribas decían, pero ¿qué dice este hombre? Este hombre está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús les dice, bueno, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le perdonó los pecados a ese hombre. Pero solamente es Jesús, hermanos. Dios solamente es el que puede perdonar pecados. Ninguna persona más puede perdonar pecados. Entonces lo que estamos viendo en este libro de Tobías está relacionado con este engaño y este error que hay dentro de la misma doctrina católica. La confesión, la limosna, la caridad, las buenas obras, aspectos que dentro de la Iglesia Católica se llevan a cabo con el propósito, hermanos, de ganarnos la vida eterna. No es así, es a través del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo que podemos encontrar misericordia de parte de Dios, hermanos. Entonces, es un evangelio diferente. Como preguntaba hace un rato esta Michelle, ¿cuál es el propósito de poner estos libros? Pues seguramente es este el propósito, hermanos. Generar confusión y más bien usar estos escritos para inducir a creer a las personas, o sea, inducir a las personas a que crean lo que ellos quieren que se crea y amoldar, ¿no? A lo que ellos están enseñando. Entonces, ese es el propósito dentro de estos escritos. Por eso, esos escritos no están dentro del canon ni de los judíos, ni en la iglesia cristiana. Pues aquí vamos a terminar, hermanos. Es un estudio un poco largo, son varios datos, quizás algunos complicados. Espero que no sea tan complicado, hermanos, entendamos estas razones. Vamos a resumir solamente, hermanos, lo que hemos ya referido, cuáles son las razones por las cuales no son considerados escritos inspirados. El primero decíamos, hermanos, porque los judíos no los aceptaron como libros inspirados. Los rechazaron, los ven como libros apócrifos. Segundo, el Señor Jesús y los apóstoles nunca citaron estos libros. Tercero, los libros apócrifos contienen historias, relatos, hermanos, que a veces rayan en lo fantasioso. Cuarto, hermanos, los mismos libros apócrifos son libros que afirman no ser inspirados, ¿no? Dentro de esos mismos libros encontramos eso. También los libros apócrifos contienen profecías falsas y contradictorias. Y también presentan un mensaje de salvación falso, hermanos. Ese es el otro asunto, ¿no? Entonces, tengamos presente esto sobre estos libros. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, hermanos, sobre este tema. ¿Alguna pregunta, hermanos? Aquí los hermanos. Así que hay varios, por ejemplo, yo me piden séptima, ripa, y toda la votación para estar aquí, vamos a ver, pero más presa por
Ujú. Lo que me agrada aquí también es como te he dicho, pues, yo desde que llegué aquí nunca que pues, sí, yo, si sale de mi corazón, pues, Vamos a concluir, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por lo que podemos hoy estudiar. Pedimos que tu palabra siga siendo esa luz, esa antorcha en nuestro camino, esa lumbrera, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra siga, Señor, alumbrando nuestros corazones, que tú sigas, Señor, dirigiendo nuestros pasos, que tu Espíritu Santo siga actuando entre nosotros, Señor, para hacer, Padre, lo que a ti te agrada, para cumplir tus propósitos. Dirígenos, Señor, que sea tu palabra una luz en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen espíritu nos guíe, Señor, a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vivifícanos, Señor. Por tu justicia, sacarás, Señor, nuestra alma de angustia. Ayúdanos, Señor. Dirige en nuestras vidas. Queremos ponernos en tus manos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En un salmo, hermanos, hay varios textos, pero uno de estos es este salmo. Por ejemplo, el Salmo 143, el verso 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y bueno, la oración que hacía ahí, en este caso el salmista, hermanos, era para pedir a Dios dirección en su vida, pero esa dirección, ¿cómo vendría? O sea, él estaba orando a Dios, él estaba diciendo, Señor, pues enséñame por qué camino me he de ir. Pero obviamente era para que Dios le hablara a través de la palabra, ¿no? Es decir, Dios quiere hacer eso, hermanos. Su palabra es la que nos quiere dirigir. Entonces, pues echemos mano de las escrituras. Tenemos un libro que hemos visto, es singular, hermanos, es especial y ocupémoslo. Entonces, es importante esto. También, hermanos, quiero solamente concluir que con este estudio que estamos observando, el propósito no es que vayan y quemen la Biblia de su mamá o de la abuelita o el que tenían ahí en la casa, ¿no? Algún familiar, no ese es el propósito, hermanos. Yo he usado Biblias católicas, pues también dependiendo en qué contexto estoy. Si estoy hablando con una persona que es muy católica, pues a lo mejor con su misma Biblia le puedo referir algunas citas, ¿no? De la Biblia. Entonces, no es el primer paso para tratar de convencer a una persona, pues, de que necesita acercarse a Dios. No es de llegar y decirle, ya ves, es que tu Biblia está mal, ¿no? Tírala, quémala, o no, o a veces puede hacer que alguno de los presentes quiera ya quemarla, ¿no? No, hermanos, deténganse, no vayan a hacer eso. No ese es el propósito de este estudio, solamente es que nosotros podamos tener este conocimiento, que Dios nos ayude a tener gracia para instruir a otras personas, pero aún hasta eso necesitamos mucho la ayuda de Dios, porque dice la Biblia, por ejemplo, en Proverbios, hermanos, dice que el que gana almas es sabio. O sea, se necesita gracia de Dios, sabiduría de Dios, pues para poder transmitir aún esas. Dice también la Biblia, ¿no? Que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si llegas a quemarle la Biblia a tu mamá, a la abuelita o algún familiar, pues no, o sea, te los estás echando de enemigos. No hay que empezar de esa forma, hay que buscar de qué manera, ¿no? Ahora hasta ofrecernos a leerles la Biblia. ¿Y cuál Biblia? Pues agárrala de ellos, ¿no? La Biblia católica. A ver, te voy a leer la Biblia. ¿Quieres que te la lea? Empiézale con los salmos, ¿no? Todos les gustan los salmos. A todos nos gustan los salmos, ¿no? Entonces, pues los salmos dan mucho consuelo, mucho ánimo y quizás esa es la forma de empezar, hablarles de los salmos, leer los salmos con ellos antes de dormir, en momentos de angustia, en la enfermedad, leerle un salmo con su Biblia. Y a veces eso despierta un interés en ellos, ¿no? A lo mejor ya no solamente tú les lees, después les va a pedir a alguna otra persona, oye, léeme aquí, porque la otra vez tu hermana o fulanito de tal, mira, me estuvo leyendo la Biblia, ahora tú léemela.
Y eso despierta un interés, hermanos. Entonces, pues, no es para desechar esas Biblias, más bien solamente es un conocimiento que nosotros requerimos tener para saber por qué razón creo yo en esto y cuáles son esos argumentos. Entonces, ese es el fin, hermanos, en todos estos estudios. Si es que no quemen esas Biblias, más bien pueden ser también un instrumento para, pues, para ayudar a otras personas, ¿no? ¿Cuál es la Biblia que nosotros manejamos? Pues es esta Biblia, ¿no? La Reina Valera, por las razones que hemos comentado en otros estudios. Y el fin, hermanos, es que la Biblia Reina Valera puede ser como una vara de medir. Nos ayuda a ver lo que otras Biblias dicen. Yo de manera personal, tengo mi Biblia Reina Valera y como les he puesto aquí en algunas proyecciones, tengo otras Biblias ahí en esa aplicación y a veces comparo los textos entre una versión y otra versión, pero con la que voy más es la Reina Valera. Esa es la de estudio personal, mi directriz, mi guianza, lo que yo medito en esa palabra, y a veces solamente consulto otras versiones para una reflexión profunda, hermanos, pero no son realmente las principales, ¿no? La principal, la Reina Valera. Entonces, lo comento, hermanos, solamente para que tengamos nosotros el conocimiento de cómo pudiéramos utilizar esas otras Biblias. Pero también es importante tener, pues, un panorama general de la Biblia para poder usar las otras versiones, porque como veíamos ahorita en estas versiones, hermanos, en esta versión, o sea, si se presenta un evangelio falso, o si se presenta el evangelio o la forma para encontrar la salvación de otra, si nos presentan un falso evangelio a través de esas versiones, ¿cómo lo voy a distinguir? Necesito primero conocer la más centrada, ¿no? En este sentido, la más apegada, que es la Reina Valera. Si tengo un panorama de la Reina Valera, entonces ya en mi estudio personal sí puedo profundizar apoyándome en otras versiones. Entonces, yo solamente quería hacer ese comentario, hermanos, para indicar cómo podemos usarlas, ¿no? Pero también hay que ser cuidadosos. Ustedes han visto, por ejemplo, en algunos estudios de domingo, a veces yo cito algunas otras versiones, la versión internacional. Es una versión que está más inclinada a un movimiento doctrinal como el movimiento de los calvinistas. ¿Qué es eso? Bueno, es un movimiento doctrinal que considera ciertas cosas de cómo ganar la salvación o cómo encontrar la salvación. Entonces, así, hermanos, solamente es para apoyo de los estudios y para dar un poquito más de amplitud en los versículos y lo que el Señor quiere decirnos a través de eso. Pero la verdad hay que manejarlas con mucho cuidado. Entonces, solamente quería hacer esa precisión, esa aclaración, hermanos. Y bueno, pues hay que pedirle a Dios gracia y ayuda para poder seguir aprendiendo de estas cosas que hemos estado estudiando, hermanos. Que Dios nos siga ayudando a todos, a un servidor, a cada uno de ustedes, que Dios nos siga pues dando de su luz. Pues concluimos aquí, hermanos. Buenas noches, Dios les bendiga. Tengan buena noche. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hermanos.